De pie y abrir las Biblias en el libro de Josué, Josué capítulo 1, y vamos a dar lectura a unos versículos. Como saben, el pastor no está aquí y me pidió que trajera el mensaje de este día. Vamos a dar lectura y lo oramos. Voy a leer solamente 2 versículos, aunque vamos a estar yendo a otras escrituras. Vamos a leer el 8 y el 9, que son los versículos claves del mensaje. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar, hermanos, para presentarle al Señor este tiempo. Oremos todos juntos. Amado Dios y Padre eterno, delante de tu presencia estamos, Señor, reconociendo, Padre Santo, aleluya, que tú eres el único, Padre amado, que tiene el poder y la gloria, el único que conoce, Señor, las necesidades de tu pueblo. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú me ayudes a impartir el mensaje que ya tú me has dado, que pueda compartirlo así como lo he recibido, Padre de la gloria. Te suplico, Dios de la gloria, aleluya, que sea tu Santo Espíritu ministrando a cada vida. Tú que conoces las necesidades que hay en medio de tu pueblo, Dios eterno. Yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres el único merecedor de ella, Padre Santo. Te pido de tu ayuda para poder llevar a cabo esta tarea, para llevar a cabo este mensaje, Dios eterno, de este día. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Alabado Dios. Del 8 al 13, en la batalla contra Abimelech, Josué allí fue un guerrero. Moisés lo manda a pelear. Yo sé que casi todos están familiarizados con esta historia, se ha predicado aquí antes, donde Moisés lo elige para que vaya a pelear contra los amalecitas, con Abimelech, y Moisés sube al monte y le dice: pelea porque Dios está con nosotros. Mientras ahí lo vemos como un líder militar, como un líder que estaba comenzando su carrera militar, podemos decirlo así. Pero también lo vemos más adelante acompañando a Moisés al monte Sinaí cuando recibió las tablas de la ley. Vamos a leer otra escritura para que podamos entender el aprendizaje que tuvo este varón. Vamos a ir al libro de Éxodos, capítulo 17. Gloria al Señor. Del 8 al 13. Es la primera vez que se nombra a Josué aquí en este lugar. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra los israelitas en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaron.
por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Podemos ver aquí que Josué fue un líder militar, político y espiritual. Al final vino a ser un líder espiritual. Dice que, vamos a leer otra escritura, Éxodo 24:13. En alto dice: y se levantó Moisés y Josué, su siervo, su servidor, y Moisés, y subieron al monte de Dios. Aquí fue cuando ellos fueron a recibir las tablas de la ley. Lo que quería llevarles es que hubo un proceso de aprendizaje. En el desierto hay dificultades, en el desierto hay momentos difíciles. Cuando nosotros estamos pasando por un desierto, nos vamos a encontrar con escasez. El desierto representa escasez, representa tal vez enfermedad, representa momentos difíciles, pero allí es donde Dios nos empieza a moldear. Ahí es donde Dios nos empieza a enseñar. A veces la enseñanza que nosotros queremos que Dios nos dé no es como nosotros queremos, porque nosotros queremos que Dios haga las cosas a como nosotros pensamos, pero Dios no. Dios nos empieza a moldear de una manera que nosotros no esperamos, y a veces decimos: ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque Dios está trabajando en nuestra vida, porque Dios nos está moldeando, porque tiene una tarea específica para cada uno de nosotros. Pero para llegar al momento donde Josué estaba, ya Josué había pasado un proceso, pero él había sido testigo de lo que Dios había hecho. Presenció los milagros que Dios hizo en Egipto, presenció todos los acontecimientos maravillosos que Dios hizo, pero estuvieron 40 años en el desierto, 40 años aprendiendo. Tuvo 40 años al lado de Moisés. Tuvo un proceso que lo capacitó para ser el sucesor de Moisés. No era nada fácil la tarea en la cual se estaba encontrando Josué en estos momentos, pero ya había tenido la preparación. Ya Dios lo había llamado con un propósito, y el propósito era de que él iba a tomar la tierra que él había prometido. Ahora, Josué sabía que Dios cumplía sus promesas. Josué sabía que si Dios iba a estar con él, lo que le estaba encomendando, él lo iba a poseer. Gloria al Señor. Dice que era un hombre tranquilo y modesto, pero no se sentía intimidado por las responsabilidades ni por la tarea encomendada. A Josué lo describe el comentarista como alguien tranquilo, pero alguien que no le temía las responsabilidades. Yo no sé cuál es tu llamado, a qué Dios nos está llamando, pero una cosa sí sé, que esta iglesia está en un proceso, y ha llegado el momento donde Dios quiere llevarnos a conquistar la tierra que Él ha prometido a esta iglesia. Tal vez no estoy hablando de posesiones económicas, de cosas monetarias, pero lo que Dios ha estado hablando de esta iglesia es esta isla, conquistar esta isla, conquistar la tierra en la cual Él nos ha puesto. Amén. Yo creo que hemos llegado a ese punto donde ya Dios nos ha hablado. Hermano Renato hablaba en la célula, Dios nos está dando mucha palabra, nos está
jalando las orejas, ¿por qué no decirlo? De que estamos muy cómodos, de que estamos en un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos y todo pasa a nuestro alrededor y nosotros no hacemos nada. Pero hay gente que se está perdiendo allá afuera, hay gente que tiene necesidad, que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Y según los planes del pastor, este año que viene se va a enfocar la iglesia en la evangelización. En la evangelización, ¿por qué? Porque es la tarea que Dios nos ha encomendado a todos. A veces decimos, bueno, la otra vez el pastor hizo una pregunta: ¿cuál es tu llamado? Ir a evangelizar, ese es su mandato, ¿verdad? O sea, Dios nos ha mandado a todos a ir y evangelizar y llevar la palabra. Pero Dios nos ha también llamado para una tarea específica. Ahora, ¿cómo es que vamos a lograr alcanzar lo que Dios nos ha llamado? Josué estaba mirando, comparando, cuando Dios llamó a Moisés le puso muchas excusas a Dios. Moisés le dijo: manda otro, yo no soy, yo no quiero ir. Pero Josué no. Josué, él estaba preparado, capacitado ya para esta tarea. Yo veo que Josué, él simplemente obedeció, porque él conocía quién era Dios. Él sabía que Dios cumplía sus promesas. Vemos que él fue uno de los 2 espías que habían venido hace 40 años atrás a espiar, o a los espías que mandaron a ver la tierra, y solamente Josué y Caleb trajeron un mensaje positivo. Los otros 10 trajeron malas noticias. Y por esa razón solamente Josué y Caleb, de los adultos, todos murieron en el desierto. Solamente fueron 2 personas, que fue Josué y Caleb, los que pudieron entrar. Y Moisés, porque aún Moisés tampoco pudo entrar. Entonces, aquí en este libro, cuando yo leo la escritura, vamos a ir de vuelta ahora sí al libro de Josué. Dice, voy a leer desde el capítulo 1 para que entendamos aquí. Dice: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Cuando leemos muy rápido, dice, ok, pero nos damos cuenta de que hay especificaciones que Dios le estaba dando a Moisés. Y esas no son diferentes a las que Dios nos da a nosotros. Lo que Dios nos habla a nosotros, hermanos, es lo mismo, más que a veces nosotros no hacemos caso. Pero es guardar su palabra, es guardar sus promesas, es recordar lo que ya Él ha hecho. La victoria ya es, cantaban los muchachos un canto ahorita, los jóvenes, y dice que la victoria ya está, la victoria ya está ganada, no más que nosotros nos amedrentamos. Ahorita en estos momentos, aún los cristianos, aún la congregación están
en este país turbados por las elecciones, todos sabemos lo que ha pasado. Pero de todo lo malo Dios va a sacar algo bueno. Y lo vamos a ver, no importa quién sea el candidato, nos vamos a dar cuenta más adelante, Dios nos lo va a hacer saber. ¿Qué será? Pues nos vamos a dar cuenta que no importa qué tan difícil se ponga afuera la situación, Dios tiene control. Y tal vez nos vamos a sorprender de cosas que Dios va a hacer. Nos vamos a sorprender porque Dios es especialista en hacer las cosas imposibles posibles. Amén. Tal vez, no lo sé, tal vez las expectativas son que nos van a echar a todos. Pero tal vez pronto vamos a ver que, si no todos, muchos de aquí podamos estar obteniendo una victoria en cuanto a la... Yo sé que ya algunos de aquí ya Dios ha hecho milagros, ya está trabajando y Dios es el que tiene la última palabra, hermanos. Pero sí, ¿qué quiere decir esfuérzate? Esforzar es sacar fuerzas de donde no tienes. A veces nosotros, cuando no tenemos fuerzas, cuando estamos cansados, queremos tirar la toalla, queremos decir, no, ya no puedo más. Pero Dios viene y por una palabra, viene y nos alienta, nos da aliento de nuevo, viene y habla a nuestra vida, porque el Señor es el que tiene control de todo, hermano. También dice que Josué fue un gran estratega en el campo de batalla, un administrador apto para la nación. Fue eficiente para mantener la armonía en el pueblo. Amén. Vemos de que después de la muerte de un líder, como lo fue Moisés, no era fácil mantener a un pueblo como el pueblo de Israel unido. No era fácil que esa nación mantenerla enfocada en lo que Dios quería. Pero Josué estaba capacitado, ya Dios lo había capacitado, ya Dios lo había preparado para esta tarea. Dios había preparado a Josué para que ese pueblo no se desparramara, no se deshiciera. Cuando Dios llama a Josué, Moisés le dice que si los manda así se van a desparramar, se van a ir cada quien por su lado, tras los dioses ajenos, iban a entrar a una tierra pagana. Y vemos que Josué mantuvo el pueblo unido, mantuvo la nación, la mantuvo de una manera que en armonía. Y aunque él no fue el que recibió las leyes como Moisés, dice que él comunicó la voluntad y el mensaje de Dios de una manera similar a la que la hizo Moisés. O sea, lo que él aprendió de Moisés, en el libro de Josué, más adelante lo vemos cómo él se dedicó a guiar el pueblo, cómo se dedicó a impartir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. El mensaje de hoy es que Dios prepara a los líderes para una tarea específica. Y cuando Dios está con ese líder, no importa lo que venga, va a permanecer. Amén, porque lo que es de Dios permanece, hermano. Gloria al Señor. Cuando vemos la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nos damos cuenta, no es difícil
de entender que la palabra de la ley es la palabra de Dios. Lo que Dios ha puesto en este libro sagrado son las reglas para el creyente seguir adelante. Como lo dije anteriormente, Moisés le puso muchas excusas a Dios, pero al final llevó a cabo el trabajo. Igual que Josué, Moisés tuvo un aprendizaje. Moisés, antes de sacar al pueblo, Dios también lo llevó por el desierto. Luego de que él creció en el palacio de Faraón, él creció tal vez sin dificultades. Él creció como alguien de la realeza. Pero para llevar a cabo de sacar al pueblo de Egipto, Dios, todos los acontecimientos, Dios lo llevó por 40 años al desierto. Porque después de que salió de Egipto pasaron 40 años hasta después de regresar por su pueblo. Entonces estoy haciendo esta comparación porque cómo Dios prepara a los líderes, cómo Moisés no tenía conocimiento de lo que pasaba en el desierto, pero Dios lo llevó 40 años. Eso fue antes de sacar al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía que guiar a un pueblo por el desierto. Lo llevó al desierto para enseñarle todos los peligros que había en el desierto, para enseñarle todo lo que tenía que pasar. Y de esa manera Dios nos prepara a nosotros. De la manera que vamos aprendiendo decimos, bueno, esta iglesia ha pasado por procesos, pero no importa lo que pasemos nosotros, Dios nos está enseñando algo. Dios nos está moldeando. Dios está trabajando en nosotros. Josué, después de que se le dio esta encomienda, él, para entrar a la tierra prometida, ya no mandó 12 espías como lo hizo Moisés, él solo mandó 2, y los 2 trajeron un buen resumen. Vemos de que él aprendió de lo que él había pasado antes. Josué, en pocas palabras, podemos resumirlo como un gran líder, que nos ha dejado ejemplo aquí para que nosotros podamos aprender de lo que él de lo que él logró. Vamos a leer otra escritura aquí más adelante. Amén. Josué capítulo 2 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciendo: anda y reconocer la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí hasta esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido aquí y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán.
Amén, gloria al Señor. Aquí está hablando la historia de los espías. ¿Por qué? Porque ya Dios había prometido darles esta tierra a los hijos de Israel. El mensaje que Dios puso en mi corazón es de que Dios está preparando a este pueblo para conquistar la tierra que Dios nos ha dado, hermanos. Amén. Yo no sé cuántos han captado la visión o el mensaje que Dios está dando a la iglesia. Yo no sé cuántos están familiarizados con lo que está pasando, pero Dios nos está exhortando a tomar acción, a tomar diligencia, a poner cuidado, a ponernos en la brecha, y tomar responsabilidad, porque muchas veces nomás nos excusamos, muchas de las veces solamente queremos el bienestar nuestro, solamente queremos, mientras yo esté bien, no me importa nada más, pero eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dios está pidiendo que nosotros intercedamos, que nosotros nos comuniquemos, que nosotros podamos interceder unos por otros, que podamos ver la necesidad de mi hermano como si fuera nuestra, que podamos entender a aquel que está débil en la fe, que podamos llegar y dar una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan enfocados en lo nuestro que no nos importa lo que pasa en los demás, que no nos importa qué está pasando mi hermano, qué está subiendo mi hermano. Pero si nosotros nos humillamos delante del Señor y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos muestre la necesidad, Dios lo va a hacer. Amén, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que hagamos un trabajo, pero si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, Dios nos lo va a revelar, hermano. Tal vez no va a ser una voz audible, pero Dios te va a hacer sentir en tu corazón: mira, tal hermano está pasando necesidad, y uno lo puede visualizar cómo. A veces no entiende uno cómo, pero Dios, si uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a usar. Dios es lo que quiere, que nosotros nos empecemos a buscar los unos a los otros, que empecemos a buscar la armonía entre nosotros, que empecemos a buscar la unidad, que empecemos a... ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos esas cosas, la unidad, la carga, la tarea, el trabajo que Dios tiene, va a ser más fácil, más llevadero. Va a ser más, lo vamos a poder llevar a cabo con más facilidad. Con más facilidad, porque aunque la tarea no es fácil, si un pueblo se une, si un pueblo trabaja a la mano de su líder, puede llegar a la conquista. Amén. Josué reconoció que no era él. Cuando leemos todo el libro de Josué más adelante, nos damos cuenta de que el libro de Josué no estaba enfocado en él, sino en Dios. Que él reconocía que no era él, sino que era Dios el que daba la victoria. Amén. Que él estaba enfocado en que la victoria era de Dios, en que todo lo que él podría conquistar era porque ya Dios se lo había dado, era porque Dios ya había ganado la victoria. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando nosotros pensamos que nosotros podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, ahí ya la regamos ahí. Amén. Pero si estamos conscientes
de que todo, en cualquier ámbito, cuanto Dios nos permite lograr, darle la gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera es que vamos a poder seguir prosperando. Ayer el hermano Vinicio trae una palabra que en el estudio de varones, y aunque nomás leyó la escritura, pues nos quedamos rato hablando. Digo, no, ya nomás la leemos y nos vamos. ¿Por qué? Porque es una palabra que realmente necesitamos poner por obra. Y era de que la última parte decía que el que se enaltece, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo enaltece. Porque realmente a veces no nos damos cuenta, hermanos, y se nos empieza a subir, pero cuando se nos empieza a subir el ego, Dios nos baja. Dios nos baja porque Dios no quiere que en su pueblo crezca el orgullo. Amén. Que tengamos, sino que podamos ser humildes delante de Él y reconocer, y que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a mantener humildes. Señor, ayúdame a permanecer pequeño delante de mis propios ojos. Porque el problema es cuando nosotros nos vemos grandes a nosotros mismos, hermanos. Ahí es que empieza a crecer el orgullo. Cuando nosotros nos vemos a nosotros como alguien grande, el orgullo empieza a crecer. Y es triste cuando después nos damos cuenta y Dios dice que entre más alto quiere volar uno, más rápido, más duro es la caída. Entonces, yo creo que Dios está hablándonos a unidad, a ejercer la humildad, a pedir perdón unos a otros, porque muchas veces nos ofendemos, tal vez no en palabras, pero en actitudes, y Dios quiere romper todo eso. Dios quiere romper, porque cuando todo eso salga completamente, entonces vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestros cultos. Entonces vamos a ver cómo Dios está obrando grandemente en nosotros. Dios está obrando. Yo sé que Dios está hablando, nos está tratando con cada uno de nosotros individualmente, porque cada uno de nosotros sabemos nuestra lucha, sabemos con qué estamos batallando, sabemos cuál es nuestra pelea diaria. Amén. Y lo más lindo es cuando Dios te hace sentir y tú sientes mal y dices: Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque a veces hacemos algo, hermanos, y no pasa un minuto cuando el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Y si nosotros realmente practicamos lo que es la humildad, como decía Josué, poseía ese atributo porque era un hombre sencillo, inmediatamente dijo: Señor, perdóname, ayúdame. Pero si no hacemos caso a esa vocecita que nos insta, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, hermano. Cuando uno falla, dice uno, no pasa ni un minuto, es más, inmediatamente viene la exhortación del Espíritu, viene el redargüimiento que te redarguye. ¿Por qué? Porque es Dios tratando con nosotros. O sea, Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y vemos que a veces topamos con el mismo problema siempre y siempre, porque lo seguimos haciendo de la misma manera. ¿Y por qué? Porque hasta que tú vences eso, entonces ya vas a pasar eso. Es como cuando los jóvenes en la escuela tienen una prueba, pero no la pasan. Mientras no la pasen, ellos no pueden seguir, no pueden pasar de grado. Y a veces nosotros nos quedamos estancados también. ¿Por qué? Porque no queremos doblegarnos, no queremos reconocer nuestras faltas. Amén.
Y yo creo que cada uno de nosotros individualmente tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, tenemos con qué estamos luchando. Pero la clave está en el sometimiento a Dios, en buscar, siempre se nos predica, buscar su palabra, buscar una oración, pedirle su ayuda. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, hermanos, y por unos minutos vamos a